Hermanos de Casa de Dios Emanuel y a todas las personas y hermanos que nos miran o van a mirar este video. Es obvio que por causa de la crisis nos vemos en la necesidad de transmitir desde casa. Algunos lo hacen desde los templos. En este momento de crisis en el mundo, no en la iglesia. La iglesia sigue trabajando, la iglesia sigue caminando. La iglesia sigue trabajando, sigue caminando y se mantiene firme en la fe. Porque ciertamente sabemos que son cosas que van a pasar. El mismo Jesús nos lo dijo, nos lo advirtió. No es para que la iglesia entre en pánico y empiece a actuar como el resto del mundo. Simple y sencillamente tomemos estas precauciones acatando lo que dice la Biblia, que nos debemos de sujetar y someter a nuestras autoridades. Y obviamente esto es con el bien de la comunidad, de nuestra iglesia y de nuestras familias. Esto no quiere decir que estamos atemorizados o que entramos en pánico. Simplemente es haciendo la voluntad de nuestro Dios. Y quiero compartir un pequeño pensamiento acerca de las cosas que a veces se nos olvidan, promesas que el Señor Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra. Nosotros como seres humanos, cuando caminamos en esta tierra, por causa de las circunstancias, por causa del que vivimos en un cuerpo que aún no ha sido glorificado, se nos olvidan las cosas y a veces dudamos. Se nos olvida lo que Jesús nos dijo, lo que Jesús es y lo que Jesús prometió. Las Escrituras simplemente nos recuerdan. El Espíritu Santo que está en nosotros nos enseña, nos guía y nos recuerda esas cosas. Vuelvo a repetir, no estamos en temor, no estamos dudando, simple y sencillamente estamos acatando lo que las autoridades en nuestro país nos han dictado. Y hay un pasaje en los Evangelios que tiene que ver con estas circunstancias. Y voy a leer dos pasajes en la Biblia nada más. Uno se encuentra en el Antiguo Testamento y otro se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Y dice así: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él, o sea Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? En este pasaje podemos ver claramente, nosotros nos identificamos con los discípulos. Y como los discípulos, aún estando con Jesús, seguimos pasando o nos sigue ocurriendo los mismos errores. Nos olvidamos o no ponemos atención a lo que Jesús nos dice. Jesús dice en este pasaje que cuando llegó aquel día, cuando llegó la noche, Jesús dijo esto: pasemos al otro lado. Jesús fue claro y específico y dijo: pasemos. No dijo: pasaré. No les ordenó que ellos pasaran, sino que él dijo: pasemos. Hoy, por causa de esta crisis y muchas que vendrán,
tal vez más severas, Jesús nos sigue diciendo lo mismo. Pasemos al otro lado. Él va con nosotros. Él prometió ir con nosotros, estar con nosotros. A veces somos influenciados por las circunstancias de este mundo y eso nos hace dudar o se nos olvida lo que Jesús nos dice. Si Él dice que vamos a pasar, vamos a pasar. ¿Por qué? Porque Él va con nosotros. Hay muchas cosas que vamos a padecer en esta tierra, en este cuerpo, enfermedades, dolor, tal vez hambres, no lo sabemos, pero una cosa sí sabemos, que Él está con nosotros. Nuestra fe está puesta en el autor y consumador de la fe. Nuestra fe no está puesta en las cosas terrenales. Nosotros como hijos de Dios no caminamos por vista, caminamos por fe. Por lo tanto, este es un recordatorio, un mensaje de reflexión a que nos miremos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos caminando? Yo obviamente estoy hablando primeramente a la iglesia. ¿Cómo estamos caminando? ¿Por fe o por lo que miramos? Porque si es por lo que miramos, vamos a mirar a nuestro alrededor y hoy en día especialmente el mundo, todo el mundo me refiero, a nivel global, está pasando por esa crisis. Y esto obviamente ha influido en muchos hermanos, en muchas iglesias que están temerosas. Y este pasaje me recuerda precisamente eso. Si Jesús dijo pasemos al otro lado, vamos a pasar al otro lado, porque Él va con nosotros. En este pasaje nos dice que iban otras barcas, juntamente con la barca donde iba Jesús. Se levantó una tempestad de viento en el mar. El mar en la Biblia es un tipo del mundo, o es un símbolo del mundo. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Cuando esta tempestad se levanta en la mar, obviamente ellos apartaron su mirada y su fe en Cristo y lo pusieron en la tormenta, en lo que se levanta del mundo. En el mundo va a haber muchas tormentas. Se levantó una tempestad de viento, dice, y echaba las olas en la barca. La barca representa esa seguridad donde estamos, o esa seguridad donde iban los discípulos. Y aunque a veces parece que aquello nos alcanza, y esto es lo que produce a veces ese miedo, ese desconcierto y a veces ese pánico, nos dice el versículo 38 que y Él estaba en la popa, Él iba al frente, acostado y dormido en la misma barca que iban ellos. Y cuando vieron que Jesús estaba dormido de una manera tan tranquila y en paz, se dirigieron hacia Él y le hacen esta pregunta, o se podría decir que es un reclamo: ¿no tienes cuidado que perecemos? Y hoy en día hay hermanos que tal vez estén haciendo esa misma pregunta, ¿no? ¿Dónde está Dios? Y esto me recuerda una frase que miré en Facebook y dice, o decía de esta manera: la gente dice ¿dónde está Dios? Y terminaba la segunda parte de la frase con ¿dónde ustedes lo pusieron? Y quiero agregar más esa frase, algo para completarla y hacerla perfecta y completa, sobre todo porque esto exalta a Dios. Dios siempre ha estado sentado en su trono. Él sigue teniendo el control y Él sigue siendo soberano. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Para muchos han echado a Dios fuera de sus vidas, pero Él sigue estando en el trono.
tenemos este mismo problema que los discípulos. Jesús estaba con ellos, iba con ellos. Jesús les había dicho, pasemos al otro lado. Y obviamente se les había olvidado. Una vez que Jesús reprende el viento y hace callar la mar, cesa el viento y dice que viene una gran bonanza, una gran calma. Y eso que estamos viendo hoy en día, lamentablemente para muchos hermanos, lo han hecho más grande que Dios. Y no hay cosa creada que sea más grande que Dios. Esto pasará pronto y pasará. La pregunta que Jesús les hizo a sus discípulos en el versículo 40 es la misma que nos hace hoy en día. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes pánico? ¿No tenéis fe? Esa es la pregunta. Esa sigue siendo la misma pregunta. ¿No es el fin del mundo? Aunque sí viene el fin del mundo. Pero nuestra seguridad y nuestra fe, nuestra confianza está puesta en Él. Su salvación es eterna y nuestra salvación está segura en Cristo. Entonces, pase lo que pase aquí en la tierra, eso no nos debería de afectar. El Salmo 23, que es el otro pasaje que yo le quería leer en este tiempo de incertidumbre, de duda, de temor, de miedo, tal vez en muchos de pánico. Y la mayoría del pueblo cristiano hasta se lo saben de memoria, ¿no? Pero cuando vienen las pruebas, porque esto es una prueba para la iglesia también, ocurre lo mismo que con los discípulos ahí en la barca. Se nos olvida. Antes del Salmo 23, obviamente está el Salmo 22, y nos habla del padecimiento de Cristo, del Mesías. El Salmo 24 nos habla del futuro después de la segunda venida de Cristo. Eso está en el futuro. Y el Salmo 23 está en el centro de estos dos capítulos. Y ese es para el tiempo de hoy, para el tiempo de la iglesia. La iglesia puede declarar confiadamente y con fe lo que dice todo el capítulo. Pero en particular el primer versículo, y todos lo sabemos de memoria. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Cuando usted entienda eso y lo crea, no habrá duda, no habrá temor. Si en su vida hay temor, es porque hay duda. La misma Biblia nos dice que Dios no nos dará un espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio. Donde hay duda y hay temor, obviamente está fallando la fe, porque nos estamos enfocando en nosotros mismos y no en Él. Salmo 23, todo tiene que ver con Él. Si usted lo analiza, yo lo voy a leer así rápidamente, pero le voy a hacer notar esto. Todo está enfocado en Él. Él todo lo hace. Él todo lo sostiene. Él todo lo soporta. Él todo lo provee. Él todo lo sustenta. Él tiene cuidado de nosotros, para que mejor me entienda. Y dice, Jehová es. Simplemente esa palabra es. Él no fue. Él no va a ser. Él es continuamente mi pastor. Y si Él es mi pastor, nada me faltará. Nada. Versículo 2 nos dice que en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ese es mi buen pastor. Tiene cuidado de mí.
Y no únicamente eso, sino confortará mi alma. Otra vez, Él es el que lo está haciendo. Él es el que me lleva a aguas quietas y claras y a pastos verdes. Él es el que conforta mi alma. Él es el que me guía por sendas de justicia, de su justicia, por amor a su nombre. O sea, por su fidelidad. Él prometió eso y Él lo va a hacer. Confiemos en Él. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, es lo que estamos viendo hoy en día. Y por eso el mundo está como está ahorita. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Él estará conmigo. No, o sea, no estoy solo. No estamos solos. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Él es el que le da dirección a nuestra vida. Él es el que nos guarda. Él es el que nos protege. ¿Sí? Es lo que me infunde aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, de mis enemigos. Son nuestros enemigos, sí. Pero ¿quién es el que sirve la mesa? Es Él. Él es el que provee. Y no nada más provee, sino que dice, unges mi cabeza con aceite. Y habla de la unción, que ya es nuestra. Del poder que opera en nosotros. El cual usted y yo sabemos que es el Espíritu Santo. El que nos hace ver y entender estas verdades. Mi copa está rebosando. Y no únicamente Él es el que sirve la mesa, sino es el que me invita a la mesa y el que me dice que soy bienvenido, soy aceptado. Y concluye con esto. Cuando todo esto pase, podemos decirlo como dijo el salmista. Y esta es una verdad para hoy, por eso digo que es para hoy en día. El Salmo 23 es para hoy en día. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Yo no voy a seguir el bien y la misericordia. Ellos me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si ponemos nuestra fe y nuestra confianza en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, usted y yo sabemos que Dios es fiel. Y Él siempre se mantiene fiel. El problema no es con Dios, no es con sus palabras, con nosotros. Nosotros se nos olvida y los problemas y las circunstancias que nos rodean hace que se nos olvide todas estas cosas. No caminemos en esta tierra por vista. La Biblia nos recuerda constantemente que los hijos de Dios caminan por fe, no caminan por vista. Tomemos aliento, tomemos confianza, tomamos fortaleza de Él. Y las cosas que están pasando allá afuera van a seguir pasando. Y no lo digo para desanimar a nadie, simplemente la Biblia lo dice. Tú y yo lo sabemos. Es principio de dolores. Entonces, por lo tanto, la única salida que tenemos, la única puerta, se llama Jesús. Y Él ya proveyó en la cruz del Calvario toda esa ayuda, toda esa fortaleza, todo ese ánimo que necesitamos. La fuente de esa gracia se encuentra en la hora perfecta de Cristo, en la cruz del Calvario. Utilicemos la fe que Dios ya nos dio y apropiémonos de sus promesas y de sus bendiciones. Son para nosotros. Dios los siga bendiciendo y no nos olvidemos de esto. No estamos solos. El Señor está con nosotros. Y no hay nadie, fíjese bien, más poderoso que Dios. No hay nada ni nadie que nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús.
No olvidemos eso. Dios los bendiga ricamente. Amén. ¿Ya?